Bueno, shalom para todos en el nombre de Yahshua HaMashiach. Nuestro abacados les bendiga y les guarde. Estamos aquí nuevamente en una porción semanal que es la porción número 29 y significa Aharei Mot, significa después de la muerte. Hoy vamos a hablar qué pasa después de la muerte. Después de la muerte significa esta porción semanal, esta para allá. Y hoy vamos a hablar de algo excelente que tiene la escritura. Los siervos que están ahí, bueno, por causa de que el celular tiene otra, por la cámara frontal, quizá de pronto no puedan ven las letras al revés. Pero está quedando grabado por acá por YouTube para que va a quedar allí en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y hoy entramos a entrar en uno de los temas más polémicos. Digo polémico porque aquí vamos a encontrar a un hombre de algo que eso ha sido por mucho tiempo. Y una vez escuché que, por ejemplo, que cuando se daba o se hacía, más bien se hacía ese sorteo, una cabra iba para Adonai y otra para Azazel. Para algunos Azazel es quién, es el diablo, ¿verdad? Entonces decían algunos, no, una cabra es para el diablo y otra es para Adonai. Entonces hoy vamos a mirar qué significa esa palabra Azazel. Amén. Vamos a ver qué es lo que la escritura nos quiere mostrar. Bendito sea su nombre. Aleluya. Doy la bienvenida a todos los hermanos y amigos que están allí en el nombre de Yahshua HaMashiach. Y hoy ustedes van a leer conmigo. Vamos a Levíticos capítulo 16. Hoy toca capítulo 16, 17 y 18. Siempre, casi en todas las porciones semanales, siempre se leen 3 capítulos, 4 capítulos, hasta 6 capítulos se leen en la porción semanal. Pero hoy vamos a centrarnos en el capítulo 16, ya que lo podíamos compartir. Esta enseñanza la podríamos partir en 3, una para cada capítulo. Por ejemplo, en el capítulo 16 tendríamos el Yom Kippur, que es lo que vamos a hablar hoy un poquito. El capítulo 17 tendríamos la prohibición de comer sangre. Y en el capítulo 18, el código de la inmoralidad sexual. Vamos a mirar todo eso un poquito allí. Pero vamos a centrarnos, como decía, en el capítulo 16. ¿Todos allí están? ¿Ya llegaron? Amén. Vamos a leer una versión un poco mejor traducida. Siempre les recomiendo a todos los lectores bíblicos a tener, si es posible, muchas versiones, muchas. Y que nunca se nos olvide que tenemos que estudiar como lectores bíblicos. Debemos aprender, es un deber de estudiar el texto original hebreo. Porque cuando uno lee el texto hebreo, ahí eso no tiene pierde. Porque eso sí no tiene traducción por ningunos lados. Resulta y pasa que las versiones que hoy tenemos son versiones que ya vienen del texto masorético, pero que el texto masorético fue estabilizado en el año 77 y desde ese año para acá, sacando de la Exapla, de la Simaco, de otras versiones más, para que saliera el texto masorético. Y de ahí es de donde sacan todas las Biblias y por eso hay 10,000 organizaciones en el mundo. Entonces, qué bueno es que las personas tengan en cuenta que el texto hebreo es uno. Amén. Y que ese texto hebreo nos dice una sola cosa. Por lo tanto, si usted va a hacer una buena traducción, es necesario leer el texto primario, es decir, la Torá y la Tanaj hebrea, para así
cuando leamos el Nuevo Testamento podamos analizar qué es lo que sí está bien traducido y qué no está bien traducido en la forma correcta. ¿Por qué? Porque no se puede decir otra cosa en el Nuevo Testamento eh, por encima de lo que ya está escrito. Yahshua HaMashiach nos dio ejemplo y él dijo: escudriñad ¿qué? Las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. En otra versión dice: ustedes se la pasan escudriñando las escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la escritura como tal da testimonio de quién es el Salvador del mundo. Amén. Por lo tanto, para hacer una buena traducción, nunca pierda ese canal, ese camino de irse a la Torá, a la escritura original, porque ella es la que nos dice todo, todo, todo. Amén. Alguien decía, y eso lo dejó plasmado el cristianismo tradicional, comenzando con Constantino cuando hicieron los textos, dijeron, todo lo que es el Antiguo Testamento, eso se va a llamar antiguos. Y por eso al comenzar la Biblia, tiene una inscripción donde dice Antiguo Testamento. Entonces la gente se come ese cuento de que eso existe en el hebreo, esas palabras diciendo así, Antiguo Testamento. Eso no existe. Ni tampoco la palabra que existe que diga Nuevo Testamento, tampoco esas palabras existen. Eso lo hicieron los hombres al momento de hacer el compendio de la Biblia y de esa forma dieron a entender a la gente que aquello se llama antiguo, que aquello no hay que leerlo, que aquello está afuera y que por lo tanto hay que leer lo nuevo, ¿verdad? Y según la escritura, pues cuando algo es un testamento, ¿qué es un testamento? ¿Quién da el testamento? ¿Quién es el que da un testamento? A ver. Es cuando alguien muere, sí, está bien, está bien, está bien, sí. Un testamento lo deja un papá o alguien, ¿verdad? Que dejó que vaya, que se va a hacer algo porque él vea, se murió y él dejó inscrito todo. A ver, se me sentaron, yo no los mandé a sentar, yo estoy parado. Vamos a hablar. Ahora sí, Levítico capítulo 16. A ver, pararse 5 minutos eso no es nada. Están cansaditos. Ah, aleluya. Torah, Baikra capítulo 16, todo. Adonai habló con Moisés tras la muerte de los hijos de Aarón. Cuando se aproximaron a Adonai, murieron. Y Adonai le dijo a Moshe: háblale a Aarón, tu hermano, no vendrá en todo momento al Mizcán dentro del Parojet, delante del Capore que hay sobre el Aarón, para que no muera, pues en una nube habré de aparecer sobre el Caporet. Pueden sentarse ahora sí. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Cuando vemos aquí esta instrucción del Creador, dan como un poquito de, eso es como hacerle caso, ¿no? Porque es que sus palabras son, ¿cómo le diríamos? ¿Ah? Son fieles. Otra palabra. Y firme. Porque lo que dice él se cumple. Entonces él dice que Aarón no vaya a venir en todo momento dentro del parojé. Por eso él entraba una sola vez. ¿Qué es el parojé? A ver, explíqueme, mis hermanos, qué es el parojé. Las cortinas. Vamos a hacerle aquí. Esa palabra se ha traducido, esa palabra no tiene traducción. Literal no tiene traducción, parojé. Resulta y pasa que lo tradujeron fue como cortina, pero se llama parojé. Resulta y pasa, vamos a colocar aquí, eh, bueno, el Mizcán. ¿Qué era el Mizcán?
Aquí era el Mizcán, aquí estaba el lugar de los sacrificios, aquí se traía el lugar de los sacrificios, aquí estaba la fuente de agua y aquí había una tiendita, más o menos que eso medía aproximadamente unos 15 metros y estaba dividido en dos fracciones. La primera parte estaba aquí, esto estaba dividido, al principio tenía una, dos, tres, cuatro y cinco columnas. Cinco columnas a la entrada y acá adelante también, acá tenía una, dos, tres y cuatro. Cuatro columnas. Estas columnas estaban bañadas de oro puro. Y aquí tenía unas cortinas. A estas cortinas se le llamaban parojé. No tiene traducción, pero bueno, o más bien a lo que se llama parojé, más bien se le ha llamado cortina. Es al contrario. Entonces, aquí estaba, de este lado estaba todo lo que tenía que ver con la menorá de los 7 brazos, la luz, y de este lado estaba la mesa de los panes. Aquí estaba, a la entrada de esto estaba el incensario. Y aquí, en este lugar, era el lugar Kadosh Kadoshim, donde estaba el arca del pacto. Estaba con los querubines. Ahí estaban los querubines. Entonces, ese era el lugar donde no podía entrar todas las veces. Es decir, el sumo Cohen no podía entrar a este cuartico que está aquí. ¿Por qué no podía entrar? Este es el lugar Macón, lugar Macón Kadosh, que significa un lugar Kadosh, el lugar de la santidad, para que me puedan entender. Entonces, el sumo Cohen no podía entrar aquí a este lugar todo el tiempo, porque si entraba ahí todo el tiempo, podía morir. Ahora, cuando Yahshua HaMashiach muere, ya venimos hablándolo hacen aproximadamente unos 5 para allá, venimos hablando, ¿se acuerdan? Cuando les mostré la gráfica acerca de cómo era esto. Resulta y pasa que todo esto era representación de Yahshua HaMashiach. Pero cuando él muere, este lugar donde están las cortinas automáticamente lo que hace es abrirse. ¿Y se abre para qué? Para que los Kohanim que entraban hasta aquí, los Kohanim entraban hasta aquí y hasta aquí, pudieran entrar también ellos hasta este lugar donde estaba el arca. Qué hermoso, ¿no? Así que por eso es que la escritura dice que nos ha abierto un camino nuevo y vivo a través del velo de su carne. Es decir, que por la muerte de Yahshua HaMashiach nos ha dado el privilegio de nosotros de conocerlo a él, de saber quién es él y poder entrar. No cualquiera podía entrar allí a ese lugar, solamente tenían que ser el Cohen Hagadol, el sumo sacerdote, para que me entiendan los amigos, y, y los sacerdotes aquí, los Kohanim, así se llaman en hebreo. Entonces eran los únicos que podían entrar aquí. Es decir, que si tú quieres entrar a la presencia del Creador, primero tienes que ser llamado. Número 2, tienes que ser un Kohanim. No cualquiera puede entrar hacia él. La religión te dice, tú puedes entrar al Creador como tú quieras. No, falso. ¿Por qué? Porque cosa inmunda no es compatible con él. Entonces, si alguien está comiendo cerdo y dice, yo tengo al Creador aquí, usted tiene otro, pero el verdadero de la Biblia, el de la Escritura, no lo tiene. Es que yo tengo al Creador en mi casa. Tiene tremendos negocios, quizás de pronto, y trabaja en Shabbat. Me da mucha pena. Si usted no obedece al Creador, usted no es hijo del Creador. Amén. Aún guardar Shabbat hace parte también de ser un hijo
de Yahshua HaMashiach, porque los hijos de Yahshua HaMashiach son los que guardan Shabbat. Amén. No todo mundo guarda Shabbat el día de hoy. El día de hoy está estipulado por el Creador para guardarlo. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. ¿Qué hizo el enemigo? Claro, de domingo trabajas. ¿Hoy es qué? Hoy es sábado, ¿verdad? Entonces el enemigo te dice, van a trabajar desde lunes hasta sábado. ¿Cuál es la intención del enemigo? Que la gente no adore el día de Shabbat. El día de Shabbat comienza el viernes por la tarde y termina el Shabbat o el sábado por la tarde. Entonces, ¿cuándo es que van a descansar entonces? El día domingo. ¿Quién inventó eso? Eso lo inventaron los hombres porque el Creador eso jamás lo dijo. ¿Qué fue lo primero que se dijo? 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Amén. Entonces, cuando nosotros miramos la escritura, nos damos cuenta que el día de Shabbat todavía está vigente. Por lo tanto, los hijos del Creador, aleluya, guardan también el día de Shabbat. Pero la gente no sabe que el señor Constantino, en uno de los concilios, por ejemplo, el concilio de la Odisea, se cambiaron muchas cosas. El concilio de Trento, hay otros concilios más. En uno de ellos, de esos concilios, fue cambiado y dijo el señor Constantino, y búsquenlo, se lo dejo de tarea. El señor Constantino dijo, no vamos a adorar el día de sábado como quedó estipulado en la escritura de los hebreos. Vamos a adorar, la nueva iglesia católica romana adorará el día domingo y queda establecido hasta el día de hoy. Está establecido hasta el día de hoy. Por eso la gente adora el día domingo, adoran el día domingo porque fue establecido por el señor Constantino. Todas las iglesias que salieron de la iglesia católica, salió Martín Lutero, de ahí salieron los protestantes, y de ahí luteranos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, pentecostales y todos, y por eso todos adoran que el día domingo. Pero han dejado atrás la instrucción de papá. Papá dijo, 6 días trabajará y el séptimo descansará. El día de Shabbat nunca se ha cambiado. Amén. Entonces, cuando alguien dice, yo soy hijo del Creador, pero no obedece a su palabra, entonces no es hijo. Al comienzo escuchábamos al siervo que él decía, en lo que el Creador le regaló, que si usted no obedece, usted puede hablar mucho de la escritura, que eso es lo que hacen las religiones. Habla mucho, pero no obedecen la Torah. Y si no obedecen la Torah, de nada le sirve. Eso no sirve para nada. Puede desgastarse tiempo y tiempo, pero si no se obedece a lo que dice la escritura, de nada sirve. Amén. Tan sencillito como eso. Por favor, un borrador. Colaboremos por ahí. Una toallita, algo. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, aquí Aarón no podía entrar todo el tiempo. Pero hoy, Todarabá a Yahshua HaMashiach, agradecemos a él, que hoy nosotros podemos entrar a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Los Kohanim, los que han sido llamados por el nombre de Yahshua HaMashiach, usted puede entrar a él. Amén. ¿Y de qué forma podía entrar allá? El Kohen Hagadol entraba una vez al año, y vamos a mirar aquí muchos aspectos que son de vital importancia. Vamos a leer detalladamente algunas cositas que son de vital importancia. Entonces dice que no vendrá dentro del Mizcán, del Parojé, delante del Capore que hay sobre el Aarón, para que no muera. Resulta y pasa que el Capore, la tapa, allí donde estaban los querubines, allí, esto era representación del mismo Yahshua HaMashiach. El arca del pacto estaba posesionado, tenía una posición, por ejemplo, la forma, así era, norte, sur, este y oeste. Era la forma como estaba estipulado. Y resulta y pasa que cuando el sumo Cohen entraba aquí a este lugar, él tenía que rociar 7 veces la sangre de ese novillo que él mató
entraba 2 veces a ese lugar y no entraba con las túnicas que siempre estaba todo el tiempo, que eran las túnicas azul y todo eso. Él se vestía de una forma distinta como los demás se vestían, blanco, de lino fino, y de esa forma, de lino fino, él podía entrar a ese lugar. Entonces, ¿qué es el lino fino? Son las obras justas, dice la Escritura. Es decir, que para tú presentarte al Creador, entrar al Creador, debe ser justo. Amén. Alguien dijo, yo me voy a acercar al Creador, pero estando peleado con alguien, y eso no se puede. Porque si usted está peleado con alguien, el Creador no va a recibir esa ofrenda que tú llevas. Él dice dice, deja tu ofrenda allí, ve y ponte a paz con tu hermano, y entonces ven y trae la ofrenda. De esa forma es que tú te puedes acercar. Entonces, tú has querido acercarte al Creador y no has podido. Es por algo. Tienes algo allí que tienes que ponerte a cuenta con alguien. Aleluya. Y de esa manera tú vas a encontrar la respuesta del Creador. De otra forma estarías perdiendo el tiempo. Así sencillo. Ay, a alguien de pronto le vino aquí la mente, ay, yo tengo algo contra alguien. Es que me da rabia cuando lo veo. ¿Sí o no? Es que me la hizo, es que yo no lo puedo perdonar. Si tú no perdonas, si tú no haces lo que el Creador manda, hermano, usted está perdiendo el tiempo. Eso es aprender lo que dice la Escritura. Usted quiere avanzar. Para poder avanzar hay que dejar la ofrenda allí, si tienes algo, ¿no? Porque de pronto ahí hay personas que no tengan nada de eso. Y una de las cosas es que el Creador quiere sacar a la gente ¿de dónde? De la ¿qué? Inmundicia. ¿Cómo se escribe inmundicia? IN, ¿sí? ¿Así es? ¿Así es? ¿Ah? Inmundo. Eso. Ustedes me van enseñando ahí vamos aprendiendo. Primero, inmundicia. Segundo, rebelión. Tercero, pecado. Esto podemos decir como errores. Este es como punto 3. Entonces, nosotros venimos del mundo con inmundicia, venimos con rebelión y venimos con pecado. Resulta y pasa que el Creador Todopoderoso quiere de nosotros liberarnos de todo eso. Amén. Aleluya. Aún estamos aún hay gente en las congregaciones y a veces cuando se les habla algo de la Escritura, no prestan oído, no prestan atención, porque todavía hay un poquito de ¿qué? De rebelión. Aquí. Perdón. Ahí ustedes me van enseñando. Ustedes son mejores lectores que yo. Bueno. Entonces, hay gente con rebelión, ¿sí o no? El Creador quiere que no estemos ahí en ese estado de rebelión. La rebelión, ¿qué es la rebelión? A ver, ¿alguien me dice qué es la rebelión? ¿Sí es con B? Sí. Más tilde. ¿Sí? Ustedes me van entendiendo. Lo importante es que me entiendan. Entonces, ¿qué es rebelión? A ver, ¿alguien que me dice qué es rebelión? Ir en contra de algo que ya está establecido. Les pregunto, dentro de ustedes que están aquí, ¿ustedes creen que hay gente rebelde o que usted mismo es rebelde? ¿O que ¿Sí? ¿Sí? Entonces el Creador nos quiere sacar de allí. Amén. Que no seamos rebeldes a la palabra. A veces yo predico mensajes aquí que chocan con la estructura que ya tienen y por lo tanto todavía hay ¿qué? Rebelión.
Tremendo, ¿no? Pecado. Quizás de pronto ya hay personas que han salido aquí de la inmundicia, ya no están codiciando, ya no están eh, adulterando, fornicando, y ya salieron de esto. Otros ya también están saliendo de esto. Otros todavía estamos aquí, vean, aquí. Todos los seres humanos pecamos. Aquí, ¿cómo pecamos? Con errores. Y estos errores es por no saber los procedimientos, cómo se debe hacer y cómo es que el Creador dice. Amén. Pero necesitamos avanzar y salir de aquí, de este lugar, de tener tantos errores para así avanzar. Amén. ¿Sí o no? Entonces vamos a seguir leyendo. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Y dice, con esto vendrá Aarón al Mizcán, con un novillo tierno, como sacrificio por el pecado, y un carnero como olá. Entonces, vamos a borrar acá. Porque él tiene que presentarse con un novillo. Tenía que presentarse con un novillo. ¿Sí o no? ¿Y con qué más? ¿Qué más dice? Y un carnero. Vamos a tenerlo ahí para analizar algunas cositas. El novillo era para sacrificio de pecado, es decir, jatá. ¿Verdad que estuvimos hablando acerca de qué es jatá? Era por la qué? Por el pecado. Y este carnero era olá. ¿Era por qué? Por la reconciliación. Aleluya. Y sigue diciendo, vestirá una túnica de lino K2, pantalones de lino habrá sobre su carne. Allá dice calzoncillos. De ahí nacieron los calzoncillos. ¿Sí? Porque ellos cuando venían, la costumbre de los pueblos antiguos era solamente la túnica y ya. No tenían más nada. Más nada. Tanto hombres como mujeres. Tremendo. Calzoncillos se inventaron posteriormente. Y los únicos que se les mandó a colocar calzoncillo de esta forma, nada más y nada menos que fueron a estos hombres. Entonces dice que vestirá calzoncillos de lino, pondrá sobre su carne, se ceñirá con una faja de lino y cubrirá su cabeza. Acá dice que con una kippah. Bueno, eso no está bien. Con un turbante de lino. Son vestiduras kadoshim. Se bañará en agua y luego se las pondrá. Entonces, son 4 cosas con las cuales él tenía que colocarse. La primera cosa que tenía que colocarse, vamos a decirlo, primero, calzoncillos. Segundo, túnica. Tercero, faja o franja. ¿Ah? Banda de lino, dice acá. Banda de lino y quemar al otro y un turbante. Resulta y pasa que esa parte, la mayoría de mesiánicos, ahí donde aparece la palabra turbante, que era lo que se ponían arriba, tradujeron como kipá. Bueno, eso no dice eso.
Ahí les doy una noticia y por eso es que algunos usan kipá, ponen el gorrito aquí. Yo tengo una por ahí también. Pero resulta y pasa que ahí no dice kipá, sino un turbante. Era algo grande. Se colocaban encima. Entonces, esas 4 cosas, los calzoncillos, la túnica, la banda de lino que se amarraban acá y el turbante, de esa forma entraba el Cohen, descalzo. Entraba blanquito, como una botella de suero, así como yo. Entraba blanquito al lugar K2. La intención era que él se presentara de la forma como el creador le estaba diciendo, no como él quería. Y se tenía que bañar, ¿dónde? Se bañaba en aguas corrientes y luego se pondría esas vestiduras. Aquí viene algo porque para tú poder entrar al lugar Kadosh Kadoshim y colocarte esto, ahora vamos a hablar en el Rúa, aleluya, necesitas bañarte en agua. Amén. El tevilá es bañarse con agua. Simbólicamente, cuando alguien se sumerge en el nombre de Yahshua HaMashiach, ¿qué hace Yahshua HaMashiach? Le coloca vestiduras blancas. Por eso desde ese momento una persona, cuando ya se sumerge en el nombre de Yahshua HaMashiach, ya puede entrar al lugar Makon Kadosh, es decir, al lugar Kadosh Kadoshim. Ah, sea que cualquiera no puede entrar. No, solamente los que han sido sumergidos, han sido bañados, aleluya, en la palabra y han sido sumergidos también en obediencia en el Tevilá, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Entonces, si alguien quiere conocer la presencia del Creador, debe hacer ese paso, o debe dar ese paso. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, debe bañarse en aguas. Y después se vestirá. Y él, siga muchachos, bienvenido. Eso lo estábamos esperando estos muchachos. Aleluya, bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Y sigue diciendo, y luego se las pondrá. Verso 5, de la cajal de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos como sacrificio por el pecado y un carnero como olá. De los hijos de Israel tomará ¿cuánto? ¿Cuántos machos cabríos? Aleluya. Siga muchachos, acá hay una silla. Póngala allá para que se siente por ahí. Bienvenido. Entonces, de los hijos de Israel eran ¿cuántos? 2 machos cabríos. Eran 2 chivos. Entonces, chivo 1 y chivo 2. Entonces tenemos lo siguiente. Como sacrificio por el pecado y un carnero como olá. Ahora viene un carnero de la cajal de 2 machos cabríos como sacrificio por el pecado y un carnero como olá. Ahora viene un carnero. Ahora un carnero. Este es para sacrificio de olá. ¿Qué es olá? Es para la reconciliación. Este carnero se consumía todo, se expresaba y se quemaba todo en fuego y se iba a la presencia del Creador. Este por el pecado solamente agarraban una parte, la parte derecha era lo que se agarraba para el Cohen Hagadol, la mano derecha, la pierna derecha, y él se comía esa parte y la otra también era consumida en fuego. Por eso se llama Jatá, por el pecado, y este por reconciliación. Entonces, aquí estos dos chivos eran los que se tomaban para hacer nada más y nada menos que hacer ¿qué? Hacer como dice acá, vamos a verlo, hacer el sorteo. Y sigue diciendo acá, dice que tomará a Aarón, uno por el pecado y otro por olá. Aarón acercará su propio novillo de sacrificio por el pecado
y procurará capará para sí mismo y para su casa. Tomará los 2 machos cabríos y los parará ante Adonai. Entonces, lo primero que hacía Aarón era tomar el macho cabrío, el novillo, lo mataba, tomaba parte del aceite de la sangre y las brasas también que había consumido eso, lo llevaban el incensario y él podía entrar al lugar Kadosh Kadoshim. Pero también él, exclusivamente la sangre de ese novillo, 7 veces la rociaba al lugar Kadosh Kadoshim por su pecado. Él entraba de blanco, descalzo, a ese lugar una vez al año. Nuevamente volvía y ahora volvía volvía por la sangre del chivo que se había dado como sorteo para Adonai. La sangre del primer chivo, del primer macho cabrío, exclusivamente la sangre también, él entraba ahora para redimir a Israel. Es decir, que él entraba 2 veces. Aleluya. Aquí también nos está dando a entender algo. Mire que el Cohen Hagadol dice aquí en el capítulo 16, verso 2, dice, y Adonai le dijo a Moshe, háblale a Aarón y a tu hermano, no vendrá en todo momento el Mizcán dentro del parojet delante del capore que hay sobre el Aarón para que no muera, pues en una nube habré de aparecer sobre el caporé. Con esto vendrá Aarón al Mizcán con un novillo, y bueno, ya lo leímos esa parte. Lo que quiero enfatizar es que el Cohen andaba con unas vestiduras, era diferente, estaba vestido prácticamente de azul y púrpura, con las laminillas de oro que tenía aquí en el turbante arriba, con el pectoral donde estaban las 12 piedras, los engastes donde estaban acá los nombres de los hijos de Israel en cada hombrera, y todo eso ya no entraba de esa forma, sino que entraba, aleluya, entraba con lino fino. Fue lo mismo en el Rúa, también podemos analizar que fue lo mismo que hizo Yahshua HaMashiach. Amén. Yahshua HaMashiach no vino con su esplendor desde el cielo hasta este mundo. ¿Qué hizo? Para poder él entrar aquí, tuvo que quitarse sus vestiduras, así como se quitaba la vestidura el Cohen Hagadol. Aleluya. Y entró con unas vestiduras viles de lino. Por eso él cuando se sumerge, aleluya, cuando Yohanan lo ve y dice, he aquí el Barenash Elohim, y lo sumerge, automáticamente Yahshua HaMashiach comienza su ministerio y él se coloca vestiduras de lino fino. Amén. Aleluya. Y con esas vestiduras él comienza a predicar y comienza a decirle a la gente que el reino estaba dentro de ellos. Pero ellos no entendieron que Yahshua HaMashiach era también un simbolismo de lo que hacía el Cohen Hagadol en aquel tiempo. ¿Me están entendiendo? El Cohen Hagadol se quitaba las vestiduras, que fue lo que hizo el Creador. Dejó su propio cuerpo. Vamos a Filipenses, creo que está en Filipenses, capítulo 1, verso 6 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir, el cual también hubo en ¿quién? En Yahshua HaMashiach, el cual siendo en forma de Elohim, no estimó el ser igual a Elohim como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Aleluya. Así que el Creador, ¿qué fue lo que hizo? Se despojó de sí mismo. Y al despojarse de sí mismo, él dijo, yo no voy a ir así con mi brillo, con mi vestidura de esplendor, porque los mato. Amén. Por eso él, ahí estaba la prohibición. No puede entrar porque se muere. ¿Sí ve? En este caso no, ahí en este caso era Aarón el que se podía morir. Pero en el caso de que viniera el Creador con su propio esplendor, nos mataba a toda la raza humana. ¿Están entendiendo? Entonces allí Yahshua HaMashiach hizo algo poderoso. Aleluya. Nuestro creador Yuhei Bajei se despojó con unas vestiduras y con las vestiduras de carne parecida a la de nosotros, porque él era parecido a nosotros. La carne de él no era de aquí.
era del cielo. Él siempre decía, yo no soy de aquí, yo soy de ¿dónde? De Shammai. Él siempre, todo el tiempo decía, yo soy de arriba. Yo soy de arriba, yo soy de arriba. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 14 o 1 Corintios capítulo 15, desde el 34 en adelante, donde Pablo dice, el primer hombre era de la tierra. El segundo hombre, que es Adonai, es del cielo. Aleluya. Así que Yahshua HaMashiach, el Kohen Gadol, aquí estaba haciendo la semejanza de lo que hizo o de lo que iba a hacer en el futuro Yahshua HaMashiach. Aleluya. Venir con un cuerpo, aleluya, intronizado, y para que no solamente, y como él entraba al lugar Kadosh Kadoshim, dándonos ejemplo a nosotros, bañado, amén, vestiduras con lino fino, ¿sí o no? Cuando usted es justificado, cuando usted llega a Yahshua HaMashiach, Él te llama por nombre y te justifica, porque Él es el que te justifica. Cuando tú te sumerges en el nombre de Yahshua HaMashiach, entonces comienza la justificación y la regeneración a completarse. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, de esa forma, cuando Él te llama, te coloca, aleluya. Eso que colocarse calzoncillo significa cubrirte tu desnudez. Amén. ¿Qué significa? Tú estás justificado, ya no estás inmundo. ¿Por qué? Porque ya no practicas la inmundicia, la inmoralidad sexual. Amén. ¿Por qué? Porque te he colocado calzoncillo. Eso significa colocarse calzoncillos. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Él además de esto, te da una túnica, la túnica para cubrirte, pero la banda de lino también te amarra esa túnica para que tú te sientas cómodo, y ese turbante encima, aleluya, que es su misma palabra hoy día. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces aquí vemos que nuestro abacados, aquí en lo que estamos mirando, por su palabra, encontramos que esto es representación de lo que venía a ser Yahshua HaMashiach. Y yo siempre he dicho, si alguien quiere estudiar el Nuevo Testamento y deja la Torá por un lado, de nada le sirve. ¿Por qué? Porque Torá o Nuevo Testamento o Evangelios sin Torá no sirve. Tiene que ir todo mancomunado, agarrado. Amén. Porque es una sola pieza. Amén. No se puede decir que lo antiguo era una cosa, que eso fue lo que dijo la tradición, ¿no? Que lo antiguo era una cosa y ahora lo nuevo es estar en la gracia. Y se han desglosado, han caído de la Gesed, de la gracia de Adonai. La gracia siempre ha estado, la Gesed de Abacados siempre ha estado todo el tiempo. Aleluya. Y esa Gesed, esa gracia del Creador, es de darle a la gente la salvación mediante su palabra. Entonces vamos a seguir mirando aquí, porque aquí podríamos sacar, de este mismo 16 podríamos sacar demasiadas enseñanzas, muchas, pero vamos a avanzar, porque tenemos muchos años más si el Creador nos los permite. Dice, tomará los dos machos cabríos y los pasará ante Adonai a la entrada de la Ohel Moed. Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para Adonai y otro para Azazel. Uno para Adonai, y el otro para ¿quién? Azazel. Resulta y pasa que esa palabra Azazel, hay un nombre en el libro del profeta Enoc, y han considerado algunos lectores que esto, cuando dice que uno para Azazel, era que era una chiva para el diablo y una para Adonai. Eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque todo lo que se hacía en el Mizcán era Kadoshim. Amén. Por lo tanto, esa palabra Azazel, vamos a mirar qué significa la palabra Azazel. Aquí la tengo. ¿Qué significa Az? Vamos a escribirla por acá. Azazel. Se escribe así en hebreo.
Azazel. Y ahí dice Azazel. Esta primera partecita, Az, significa cabra, por eso era un macho cabrío. Ahí le puse chivo, pero también un macho cabrío, pero decían macho, pero es cabra. Az es cabra. La primera parte. Y esa Azazel o Azel, ¿qué significa Azel? La que se va. Entonces, se puede escribir la que se va. Entonces, esa parte, Azazel, es una palabra compuesta que significa la cabra que se va. Colocaremos aquí la cabra. La cabra que se va. Resulta y pasa que una de ellas, un primer, porque era un macho cabrío, ¿no? En otras se ha traducido como macho cabrío y otras se ha traducido como cabra, pero eso es lo que significa, la cabra que se va. Y el primero se le daba a Adonai, era en suerte para Adonai, y este se consumía totalmente. Pero, perdón, vamos a leer acá. Hoy tocó agüita, está más fresquito. ¿Y por qué no abren ahí para que entre fresco? No, está para que entre fresquito porque está muy caliente. Aleluya. Entonces, la cabra que se va, una se echaba suerte por el pecado y otra exclusivamente se hacía jatá, es decir, ofrenda por el pecado. Que eso es el verso 16, vamos a mirarlo. Se echaba suerte. Ahora, el macho cabrío designado por el sorteo para Adonai y hará con él un sacrificio por el pecado, es decir, jatá. Este es el primer, se hace jatá, ofrenda del pecado. Y la segunda, verso 10, y el macho cabrío designado por sorteo para Azazel se parará vivo ante Adonai para procurar caparaz por su intermedio, para enviarlo a Azazel en el desierto, para enviarlo al desierto. Aquí no está bien traducido. Para enviarlo a Azazel, no. Eso está mal traducido ahí. Lo que pasa es que la mayoría de gente, cuando traduce en Biblia, no, es que un chivo era para Adonai y otro era para Azazel, para el diablo. No, ni siquiera Azazel. Aún hay ahí en el hebreo moderno, en el Talmud hay una palabra que dice váyase al Azazel, váyase al diablo. Se le dice así. Pero mire una cosa que realmente no es que se le daba a un personaje que se llamaba Azazel, no. Resulta y pasa que Azazel, como decía, es una palabra que es una composición. Az es cabra y Azel significa la que se va. Es decir, en unión significaba la cabra que se va, la cabra que se iba. ¿Por qué? Porque la primera cabra se mataba como jatá, parte de eso se comía y parte de eso se consumía. Y también en la segunda, este segundo chivo, se esperaba también en la entrada de la Ohel Moed, es decir, en la casa de cita, hasta que se hiciera el sacrificio. Y dice acá que se llevaba ¿a dónde? Al desierto. En el Talmud de Babilonia se decía que este chivo, que era dado para Azazel,
se daba exclusivamente y se llevaba al desierto y se tiraba a un despeñadero. Y allá cómo quedaba, a ver, si alguien se cae de un despeñadero, ¿cómo queda? ¿Ah? Primero muerto, sí, pero ¿cómo más queda? ¿Ah? Lacerado, despellejado, despedazado, ¿sí o no? Todo esto representaba a Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces, el, el, el Cohen Hagadol entraba no solamente por los pecados de él con la sangre del novillo, sino que también llevaba la sangre de este chivo que hizo Hatat también, y la rociaba también 7 veces, porque esto era por los hijos de Israel. Pero este otro chivo se llevaba al desierto y se soltaba para que cayera a un despeñadero, y caía ya exclusivamente. Todo esto representaba a Yahshua HaMashiach. Todo representaba a Yahshua HaMashiach. Un ejemplo, este chivo que se fue, o este chivo que se iba, que la soltaban, y para que cayera el despeñadero, a Yahshua HaMashiach, Isaías capítulo 53, búsquemelo por ahí. Isaías 53, verso 10 en adelante. A ver, vamos a leerlo. A ver qué dice. ¿Qué fue lo que le hicieron a él? Sí, desde el día en adelante. Aleluya. Isaías 53, verso 4. Yesayahu. ¿Ah? ¿Encontraron? Y en hebreo aparece allí la misma expresión de Levítico capítulo 16, el verso 22. Y que el macho cabrío cargará sobre sí todas sus iniquidades. ¿Qué fue lo que cargó? ¿Qué cargaba ese macho cabrío? Azazel. Se le colocaba, el Cohen Hagadol colocaba las manos sobre ese chivo para que se fuera al desierto, y él confesaba y decía todos los pecados, tanto también de él como los del pueblo. Todo. El pueblo ha pecado en esto, en esto y esto. Y sobre ese macho cabrío, sobre ese animalito recaía toda la culpa. Y ese animalito se iba ¿a dónde? 16:22. Dice, y el macho cabrío cargará sobre sí todas las iniquidades hacia una tierra no habitada, y debe enviar el macho cabrío al desierto. Yahshua HaMashiach, aleluya, cargó en él, ¿en el qué? En su hombro. ¿Qué cargó? Las iniquidades, las rebeliones, los pecados, las transgresiones de nosotros. Ese chivito también representaba eso. Sobre él también se le confesaban prácticamente todos los pecados, y se colocaban las manos, y él se iba y quedaba como despedazado, porque lo tiraban en un espeñadero, porque eso no se lo comía nadie. Eso lo llevaban al desierto, a lo más, y allá donde iba había un despeñadero allí, quedaba muertecito también. Ese se moría también, pero de otra forma cruel y violenta. Yahshua HaMashiach, ¿cómo murió? De una forma cruel y violenta. También lo mismo. Dice que su espalda fueron ¿qué? Laceradas. Un hombre, escúcheme, es que es tremendo. Un hombre humano, nosotros como humanos, y los grandes científicos dicen que eso era algo fuera de lo común, porque un hombre humano normal no hubiera aguantado lo que ese personaje aguantó. 39 azotes. ¿Cuántos fueron? 40 azotes. O 39 menos 1. ¿Cuánto le dieron a Yahshua? O 40.
40 azotes. Y esos garfios le arrancaban y le hacían surco. ¿Cómo quedó? Despedazado, así como este chivo cuando caía al despeñadero quedaba pata por allá y esto. Aunque aunque en Yahshua HaMashiach no se le partió hueso alguno, aleluya, bendito el nombre de Yahshua HaMashiach, aún su cuerpo fue lacerado y fue tremendo, hermano. Así que ese animalito representaba también ¿a quién? A Yahshua HaMashiach. ¿Están entendiendo? Aleluya. Así que ahora sí vemos qué tan grande era. ¿Ya lo encontraron? Léamelo, por favor. Ahí con el otro micrófono. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Es tremendo eso. Isaías 53:10. Isaías 53 del 4. Lea el 4. ¿El 4? Okay. Sí, el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Ciertamente él llevó ¿nuestro qué? Enfermedades. Y sufrió nuestros dolores. ¿Qué más? Sin embargo, nosotros no consideramos que por nosotros fue azotado, herido y abatido por Adonai. Fue herido. ¿Sí o no? Fue, mejor dicho, lacerado. Así que ese Azazel no es una oveja para el diablo. Ni tampoco significa Azazel la oveja del diablo. Que eso quede claro. Azazel significa la cabra o el chivo que se iba. Amén. Entonces, se mataba y se llevaba con sangre. ¿Y cuántas veces entraba el Cohen Hagadol al lugar K2 en Yom Kippur? ¿Cuántas veces entraba? 2 veces. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Pesa. ¿Qué significa pesa? Pasar por alto. En pesa, venimos de pesa, ¿sí o no? Venimos de pesa. Y estamos en el conteo del Homer. ¿Hoy es el día qué? ¿20 qué? Hoy es el día 21. Estamos contando que prácticamente ya entramos a la tercera semana. Aleluya, bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, vemos aquí que nuestro Yud-Hei Vah-Hei, aleluya, dio la vida por todos nosotros, para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros tuviésemos la salvación de nuestras nefesh, aleluya, y pudiéramos ser diferentes. Entonces, esto que ellos hicieron, como decía, representaba a Yahshua HaMashiach. Y vemos algo interesante, porque cuando decía que la forma voy a borrar acá, la forma como estaba el lugar Kadosh Kadoshim, estaba posesionado de una forma distinta a la que nosotros pensábamos. ¿Por qué? Porque nos estaba mostrando y estaba analizando de dónde sale, por dónde sale el sol. A ver, ¿siempre sale por dónde? Si tenemos norte, sur, este y oeste, ¿por dónde sale el sol? ¿Ah? ¿Ustedes se han ubicado? Eso lo enseñaron en el colegio. ¿Ustedes no le enseñaron eso? ¿A dónde queda el norte aquí en Cali? Aquí en esta posición donde estamos. Si el sol sale ¿a dónde? ¿Dónde sale el sol? Acá. El sol sale hacia allá. ¿Cierto? Entonces, si el sol sale para allá, ¿para dónde queda el norte? ¿Ah? ¿No le enseñaron eso en el colegio? A ver, ¿quién más? El sol siempre sale en el este, el noroeste, norte, sur, este, oeste, o norte, sur, oriente, occidente. Amén. Entonces, ¿por qué del lado del este? Porque ahí específicamente el texto original dice que la sangre, y aquí el arca, vamos a colocarlo así, el arca, estas eran las varas estaban así, y aquí era la posición, voy a colocarla acá, sí.
Era la posición del arca. Las varas están así. Aquí están los querubines, un querubín acá y otro querubín acá. De este lado era que se rociaba la sangre. Del lado este. ¿Por qué mostraba el este? Resulta y pasa que de allá, del futuro, del este, de donde sale el sol, iba a salir ¿quién? El sol de justicia. Aleluya, aleluya. Entonces, todo eso era simbolismo que tenía que ser hacia allá. Por eso, hasta el día de hoy, mucha gente ora mirando hacia donde está el sol, ¿sí o no? Aquí hoy, muchos están en esta posición, algunos los judíos, ¿sí o no? Orando de esta forma. Pero resulta y pasa que eso se hace, lo hacen porque ellos piensan que todavía el que estaba señalando esa sangre, para ellos todavía no ha venido, pero para nosotros ya vino. Aleluya. Vino del este. Por eso ya no tenemos que adorar hacia una posición, sino que ahora podemos hacerlo en cualquier lugar y en cualquier posición, porque Yahshua HaMashiach está en todo lugar. ¿Me está entendiendo? Los judíos, y quedó establecido cuando Salomón hace el templo, que él dice: Padre, si alguno está enfermo, si alguno está por allá en la dispersión, y si alguno está pasando dificultades, y orar hacia ese lugar, entonces tú le vas a escuchar. ¿Por qué? Porque la sangre se estiraba exactamente hacia el lado este. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Ahora Yahshua HaMashiach dice: no solamente ustedes van a ver hacia el este, sino que van a ver en círculo. Amén. Yo he aprendido a ver en círculo. Alguien decía: no, usted tiene que ver varios ángulos. No, el Creador me dijo un día: tú, para que veas todo, tienes que ver como veo yo. Y yo se los voy a decir en esta mañana para que ustedes lo aprendan. Aprendan a mirar en círculo, no en ángulos. Un ejemplo. Un cuadrado tiene ¿cuántos ángulos? ¿Cuántos? 4 ángulos, ¿sí o no? Si yo estoy aquí parado, ¿puedo mirar cuántos ángulos? Puedo mirar hacia acá, hacia prácticamente el ángulo que tengo acá, el ángulo que tengo acá, el ángulo que tengo acá, y posiblemente puedo mirar hacia acá también, pero el ángulo de hacia atrás no lo puedo ver. Es decir, que si miro así, me faltaría el ángulo donde yo estoy parado. Y eso es ocasión a que no me miro como estoy yo. ¿Entendiendo? Porque si usted se mira como realmente como Yahshua HaMashiach, dice la escritura, que él está sentado sobre el ¿qué? Sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Y círculo es, ¿qué es un círculo? Un círculo no es una bola. Un círculo es algo así, algo plano. ¿Cómo está él? Acá arriba. Si usted está así, ¿puede mirarlo todo, sí o no? Claro, sencillamente lo puede mirar todo. Pero si yo estoy en círculo, por ejemplo, estoy aquí en esta baldosa está cuadradita, ¿sí o no? Pero yo estoy aquí, veo 1, 2 y 3. La parte de atrás no lo puedo ver, no tengo ojo acá. ¿Está entendiendo? Entonces el Creador siempre nos ha dicho, aleluya, que miremos como Él mira, aleluya, porque Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Este texto se ha traducido y algunos creen que la palabra shut en hebreo, hablar de una bola, no es una bola sino algo plano. Por eso nosotros vivimos en el ¿en el qué? En el planeta, no en la globeta. ¿Sí? El planeta Tierra. O sea que el planeta Tierra es plano. Claro, la misma palabra dice planeta, plano. El agua nunca se curva. Pero a nosotros en los colegios lo primero que nos enseñan es que es una ¿qué? Que es una bola, ¿sí o no? Y que la Tierra tiene curvaturas. Por acá está Japón, por acá estamos nosotros, pero nadie se cae en la bola. Eso es lo que enseña la mal llamada ciencia. Esto no tiene pies ni cabeza porque la escritura, esto va en contra de la escritura. Y la mayoría de las congregaciones y religiones
al entrar en los templos tienen una bola así. Todo el evangelio a todo el mundo, a toda la bola. Aún ellos están engañados, creyendo en esa bola. La tierra no es una bola, la tierra es algo plano. La escritura dice en Génesis capítulo 1, mire que esto se encarra todo. Génesis capítulo 1 dice que cuando el Creador hizo la tierra, dice, separe las aguas de las aguas. ¿Y qué hizo el Padre? Hizo un hueco, una burbuja. Separe las aguas de las aguas. Génesis capítulo 1, desde el verso 13 en adelante. Y hizo lo que hizo el Creador, fue eso. Separó las aguas de las aguas. Lea su Biblia. Y de las aguas de abajo dice, brote la tierra. ¿Qué hizo? Brotó la tierra. Así que aquí nadie ha salido de aquí. Nosotros vivimos en una burbuja ahí. Nadie ha salido aquí, pero los que son globetos, no sé cómo le llaman, creen así de esa manera. Pero eso es lo que muestra la escritura. En Job dice, el Creador le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía cordel sobre la tierra? El cordel es una pita para medir desde aquí hasta acá. Él hubiera dicho, ¿dónde estabas tú cuando yo usé el esferómetro? Algo curvo. No, eso no. Pero realmente, pues eso es lo que creen algunos, ¿no? Es respetable de todas maneras. Pero lo importante de lo que venimos hablando aquí es lo que hizo Yahshua HaMashiach. Ya estos son temas más ya secundarios, que esto no salva a nadie. Pero lo que estamos viendo respecto acerca de esto, que después de la muerte de esto, aleluya, de estos animales, ¿qué había después de la muerte? Había redención. Aleluya. ¿Qué fue lo que hubo cuando Yahshua HaMashiach murió? ¿Qué fue lo que hubo? Redención. ¿Sí o no? Él entró por primera vez y pasó por alto en Pesa, porque también lo representaba él. La sangre que se derramó de ese corderito también lo representaba él. Aleluya. Y por eso el destructor no pudo llegar y exterminar los que estaban dentro de la casa donde tenían la sangre. Aleluya. Bendito el nombre del Creador. Pero ahora en Yom Kippur, que cuando nosotros sacamos la cuenta, Yom Kippur, todavía estamos lejos de Yom Kippur. Pero resulta y pasa que esta porción semanal te habla de Yom Kippur de una forma hermosa. ¿Por qué? Por lo que tenía que hacer el Kohen Gadol de entrar 2 veces al lugar Kadosh Kadoshim. Primero entraba con la sangre del novillo de él y después entraba con la sangre de ese carnero por el pueblo, por la expansión del pueblo, y de esa forma hacía capará. Eran 7 veces, se rociaba 7 veces por él y 7 veces también por el pueblo. Entonces vemos aquí que eso, Yahshua HaMashiach, significa el número 7, aleluya, nos va mostrando la perfección. Amén. 7 veces podíamos decir los pecados de este mundo. ¿Sí o no? Yahshua HaMashiach nos salvó de las transgresiones. Nos dio la oportunidad de llegar hacia Él a través de la sangre, aleluya, o más bien del sacrificio que Él hizo. Aleluya. Entonces, esa tapa también representaba, la tapa del arca representaba a Yahshua HaMashiach. Por eso a Él se le tiraban esa sangre porque lo representaba a Él. Yahshua HaMashiach, como les decía, vino con un cuerpo disminuido, porque es Adonai mismo, disminuido. Y como Él estuvo disminuido aquí, aleluya, Él vino con unas vestiduras parecidas a las de los humanos, ¿sí o no? Por eso las vestiduras de Aarón, que eran blancas, se parecían a la de los Kohanim. Y Él entraba, aleluya, y hizo el sacrificio. Yahshua HaMashiach cuando muere, ¿qué hace? Por eso cuando Él sacrificaba el novillo y el chivo de Jatá ante Adonai, Él nuevamente se colocaba las vestiduras de Kohen Hagadol.
¿Qué hizo Yahshua HaMashiach? Aleluya. Cuando él lo llevan al sepulcro, aleluya, que aquí hay algo poderoso. Y cuando leí esto ayer yo me gozaba, porque cuando él estaba en el sepulcro, ¿qué dice la escritura? Que cuando él resucitó, ¿qué pasó allí? ¿Qué estaba allí en el sepulcro? Dice que las túnicas estaban, aleluya, se quitó las túnicas. Bendito el nombre de Yahshua Mashiach. Se quitó las túnicas porque dijo, consumado es. Ya se hizo todo. Ahora las túnicas las dejo allí. Ahora me voy a poner las túnicas que yo tenía antes. Por eso dice que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora está sentado allá en el trono poderoso. Y de allá ve a su pueblo. Bendito para siempre. Bendito para siempre. Bendito para siempre. Y dice que entró no con sangre ajena. Vamos a leer los otros textos que están por aquí porque hay unos textos tremendos. Aleluya. Acerca de hacia dónde dice Pablo a los romanos en el capítulo 3:25 que él es el propiciatorio o el caporé o la tapa, aleluya, por nuestros pecados. Hacia él se tiraban la sangre. Romanos 3:25, léame por ahí uno, me busca Romanos 3:25. Tengo otras citas por acá, vamos a ver si la encuentro. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14. Aleluya. Así que Yahshua HaMashiach era, esa tapa también lo representaba él prácticamente. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. ¿Encontró? Éguele. ¿A dónde va a leer? Romanos 3:25. Romanos 3:25, fuerte. Que Elohim tenía la intención de ser una víctima propiciatoria, capará, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia mediante el perdón de los pecados cometidos previamente durante los días de la paciencia de Elohim. Aleluya. Entonces ese es la propiciación por nuestros pecados. Amén. Bendito el nombre de Yahshua Mashiach. En otras palabras, lo que teníamos nosotros que hacer, él lo hizo. ¿Sí o no? Ahora Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14. Vamos a mirar algo allí. Aleluya. Porque esto es algo poderoso, hermanos. Aarón tenía que vestirse con vestiduras, prácticamente unas vestiduras menores, baja un poquito, no tan lujosas, ¿sí o no? Porque las vestiduras que vestía Aarón eran vestiduras lujosas. Eran lujosas, no cualquiera tenía esas vestiduras, azules, con púrpura, cinto de oro, mejor dicho, cadenilla, pectoral, ¿ah? Y todo era espectacular, una vestidura exclusiva. Pero Aarón tenía que vestirse con unas vestiduras menores, que eso fue lo que hizo Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Lo hizo así para venir al mundo. Y cuando vemos, también el mismo Adonai se desviste de sus vestiduras. Aleluya. Y entra con su propia vestido de humildad. Dejó todo allá, ¿sí o no? Por eso dice que él se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Aleluya. La túnica de lino es de este mundo. Cuando analizamos acerca del lino, cómo se hace la vestidura de lino, eso es un trabajo tremendo. No sé los que hayan visto cómo se prepara la tela de lino. El lino es una planta que mide 1,20 aproximadamente y grande, algunos son más pequeñas. Y eso para poder sacar el lino fino, se hace un proceso tedioso, tremendo. Se hace como si fuese los que han cultivado arroz, saben más o menos la forma. Se ara bien la tierra, se forma la tierra que quede hacia un lado, se hacen camellones para que cuando ya se vayan a sembrar, se le meta agua por reguío, porque eso se le mete por reguío. Y se va tirando la semilla, la semilla en los surcos después de arado. Se toma después el asadón y después se va tapando toda esa semilla para que no vengan las aves a comérsela. Y se tapa todo. Mire que es tedioso hacer el lino. Y mire, después de haber hecho todo eso, ya está tapado, entonces sí, ahora sí le meten el reguío.
y a meterle el reguillo como fuera el arroz, ahí demora prácticamente 3 meses. Otras variedades demoran hasta 100 días. Y eso sale cuando ya está prácticamente que ya da el color. Entonces ya quitan el reguillo y todo eso. Entonces la arrancan y la dejan allí en la misma plantación y la dejan ahí. Eso parece un pasto. Y lo dejan ahí en la plantación hasta que se seque. Después que se seque, lo amarran en manojo y lo meten en agua durante mucho tiempo para que se pudra. Es tremendo. Para que se pudra todo lo que no, las fibras más duras son las que sostienen o se aguantan durante el tiempo de procesamiento. Entonces, lo amarran, lo profundizan en agua, se pudre ese lino. Después, ya teniendo el tiempo ya de pudrición, lo sacan nuevamente, lo ponen al sol y ahora viene otro proceso y es de pasarlo por el hilachador. Eso es como unos dienticos y ahí comienzan a hilachar, ras, hasta que van saliendo las fibras y después hay una cantidad de mujeres porque la mayoría de ese trabajo lo hacen mujeres y lo meten en ruecas como si fueran haciendo el tejido de lana, de oveja, casi la misma función. Y de allí, después de eso, nuevamente otro proceso más. Lo meten en agua y más arriba le echan ceniza, o perdón, lo ponen abajo, le ponen ceniza arriba y le echan agua. Eso tiene un proceso bárbaro para poder sacar el lino fino. Entonces, después de eso, ya estando el hilo, ahí sí se comienza a tejer. Y mire, y este tejido que está aquí, se parece a eso. Así exactamente es el lino fino. ¿Ah? Sí, es bastante grueso. No es cualquier cosa, o sea, es grueso, pero a la vez fino. Y hacen costura así aproximadamente como este que está aquí en la mesa. Aquí, sí, claro, el lino fino lo vende, pero es bastante costosito. Entonces, todo eso se hace tejido. El lino fino se hace tejido. Por lo tanto, esas vestiduras representan aquí a este mundo. Yahshua HaMashiach se presentó como uno de nosotros. Por eso decían, es que sabemos quién es tu papá, sabemos quién es tu mamá. Lo que ellos no sabían era que él había venido del mismo Shamaín, del mismo cielo. Aleluya. Porque es que el cuerpo de él no fue que él agarró de la barriga de Miriam como todos los bebés, no. En él sucedió algo diferente. Él vino como una semilla. Aleluya. Y ahí nació. Y entró como una luz y salió como una luz. Si lo hubiese parido a Miriam, ahí sí tendríamos problemas. ¿Por qué? Porque Elohim no es hijo de hombre. Entonces, si lo parió, entonces sí es hijo de hombre. Pero a él no lo parió. A él salió como una luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Vino a este mundo. Como una luz entró y como una luz salió. Él no necesitó tocar las partes a Miriam. Por eso él no es hijo de hombre. Aleluya su nombre. Entonces, aquí la escritura, ¿ya encontraron la otra cita? Hebreos 9. ¿Ya? 9:11. ¿La tienen ahí? Sí. Léalo, por favor. Dice así. Fuerte. Pero Yahshua ha llegado como sumo Cohen con miras a los beneficios de esos nuevos tiempos. ¿A dónde llegó él? Como Cohen. A Shamaín. Siga. No llevaba sangre de chivo ni de novillos, sino su propia sangre. Cuando él entró no con la sangre de novillos ni de machos cabríos, sino con su propia sangre. ¿Qué más dice? Y entró de una vez al santuario después de conseguir la liberación. Aleluya. Definitiva. Entró al verdadero Mizcán que está en Shamaín. Allá en Shamaín hay una representación de lo que hay acá. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Entonces él entró allá y al momento de entrar con su propia sangre, es decir, con las heridas, mostrando las heridas automáticamente, entonces ya al entrar a ese Mizcán, ahora sí se puede sentar y dice que está sentado hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. ¿Ah? Hebreos 9:11 al 14. ¿Qué más sigue diciendo?
Aleluya, esto está sabroso, ¿sí o no? Bendito el nombre de nuestro abacados. Dice el 13, en liberación definitiva. En efecto, la sangre de los chivos y de los toros y de las cenizas y de la ternera con que se rocía a los que tienen alguna culpa, los Ajá, hacen cados y puros, según criterios humanos. sí, Pero Yahshua hizo mucho mejor cuando, movido por el Rúa eterno, se aleluya. ofreció a Elohim como víctima sin mancha. Sí, Señor. Él se ofreció, es decir, su propio cuerpo, por eso es que Daniel queda loco. En Daniel capítulo 7, desde el verso 25 en adelante, Daniel queda loco. Daniel, ven acá y yo te mostraré. Llegó Daniel y le hicieron llegar a uno a figura como de hombre. Y Daniel miraba allá al que estaba sentado allá brillante y miraba al otro como así. Quedó loco. Y eso es lo que le pasa a los trinitarios y a los dualistas, que quedan locos. No saben que el cuerpo que estaba parado allí era la disminución del creador de lo que él iba a hacer. Aleluya. Por eso a Daniel se le dijo, oye Daniel, a ese se le darán trono, a ese que está allí. Aleluya. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Se postrará todo el mundo, le dará todas las cosas a él. Aleluya. Porque él es el que está elegido. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. No como un adicional, no como otro diferente, sino como el cuerpo del Creador dándose a mostrar aquí a este mundo. Amén. En otras palabras, para que me entiendan los amigos, el Creador está en su esplendor, un ejemplo, ¿no? Está en su esplendor, en su brillo. Hagamos de cuenta este bombillo que está aquí. El cuerpo de él como un cuerpo, aleluya, está bañado de una luz. Esa luz se llama Abad. Esa luz inaccesible se llama Abba, se llama lo que le han traducido como el Padre. ¿Están entendiendo? Esa luz es el Todopoderoso, es el cerebro, por así decirlo, de todo. Pero el Creador no podía venir con esa luz, con ese resplandor hacia este mundo. Porque si hubiese venido así, nos hubiese matado. Por eso Yahshua HaMashiach, cuando estuvo caminando aquí, dijo, nadie ha visto a Abad jamás. El Barenash Elohim lo ha dado a conocer. En otras palabras, yo lo doy a conocer. Como dijo así, dijo aquel hombre Felipe, muéstranos a Abba. Tú no estás hablando de Abba cada rato, muéstranos a Abba, muéstranos al Padre. ¿Y qué le dijo Yahshua HaMashiach? ¿Qué le dijo? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a Abba. Amén. Dice la escritura en otra cita que Elohim estaba ¿dónde? Eso creo que está en 2 Corintios capítulo 5, verso 17 al 21. Adonai estuvo en Mashiach. ¿Cómo dice? Adonai estuvo en Yahshua reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Para qué se hacía? Aleluya. ¿Para qué se hacía en la ofrenda de Olá? Era para reconciliar, aleluya. Era una muerte que se efectuaba allí para reconciliar. Yahshua HaMashiach murió para reconciliarnos con él. Bendito su nombre. Así que esto es algo precioso, según de Corintios capítulo 5, verso 17. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Y lo más bonito aquí que me llama la atención de esto que acabamos de leer es que el Cohen entraba 2 veces. La primera vez entraba por él y rociaba la sangre. La segunda vez entraba por quién? Por el pueblo y rociaba la sangre. Aleluya. Yahshua HaMashiach entró, ¿sí o no? Por primera vez a Shamín. Aleluya. ¿Sí o no? Aquí vemos algo interesante. Y viene por segunda vez. Aleluya. Por segunda vez. ¿Sí o no? Y ahora no viene con relación al pecado, sino que ahora viene a redimir, o más bien a buscar lo que realmente ya él compró por esa sangre que él derramó. Eso se llama redención. Bendito el nombre de nuestro abacados. Amén. Entonces él viene a redimirnos. Por eso cuando leemos Isaías 63 por ahí, búsquenlo, creo que es 63 del 1. Búsquenlo por ahí para ver. Cuando él se aparezca,
Aleluya, va a pasar algo. Y ahí hay una pregunta que le hace mucha gente. Bendito sea el nombre de nuestro abacados. Aleluya. Yesaya capítulo 63 desde el verso 1. ¿Encontraron? Léalo por favor, el que lo haya encontrado. Micrófono en mano. Fuerte. ¿Quién es este viniendo de Edom, de Betzorá, con vestiduras manchadas carmesí, tan magníficamente vestido, que marcha tan majestuoso en su gran poder? Wow. Soy yo quien hablo justicia. ¿Y quién era que hablaba justicia? ¿Quién fue que entró? Yahshua HaMashiach. ¿Quién es este que viene de Edom? Viene manchado de vestiduras. ¿Cómo venía manchado? ¿Usted cree que el Cohen no se manchaba sus vestiduras? Claro, se manchaba de sangre. Amén. Amén. Siga. Está bueno. Aleluya. ¿Por qué es rojo tu atuendo, tus ropas como alguien que ha pisado el lagar? Yo he pisado el lagar solo de las naciones, ni Aleluya. uno estaba conmigo. Así que los pisé en mi ira y los hollé. Los quebré en pasos como tierra, de modo que su sangre de vida chorreó sobre mi ropa, y he manchado todas mis vestiduras. Porque el día Aleluya. de la venganza ha venido sobre ellos, y el día de redención está a la mano. Wow. Eso va a pasar exactamente en el final, cuando nuestro Yud-Hei Baj-Hei, aleluya, cuando Yahshua HaMashiach venga para la venganza, sus vestiduras nuevamente se van a estar ¿cómo? Se van a manchar de sangre por la venganza que él va a hacer. Y mira algo interesante, porque la primera fiesta, porque venimos hablando, la primera fiesta es que pesa, ¿sí o no? La segunda, panes sin levadura. La tercera, Omer Reshit, que se ha traducido como John Habbi Kurim. La cuarta es Shavuot, que vamos de camino a Shavuot, amén, a Pentecostés. La quinta es Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. La sexta es Yom Kippur y la séptima es Sukkot. Y mire que habla de la sexta, porque todo lo que estamos hablando aquí, prácticamente estamos hablando de la sexta fiesta, que es Yom HaKippurim o Yom Kippur se le ha llamado. Entonces, en esta fiesta es donde la gente se le ha denominado como la fiesta del perdón, donde todos ayunamos, donde afligimos nuestra nefesh. Pero aquí Yahshua HaMashiach dijo, le preguntaron los discípulos, los discípulos de Yohanan le preguntaron, ¿tus discípulos por qué no ayunan? Y él dijo, ¿pueden algunos que están en la boda, vestidos de boda, vestidos de novio, estar de luto mientras el esposo está ahí? No. Pero llegará el momento en que ayunarán, ¿sí o no? Entonces, significa que Yahshua HaMashiach puede estar viniendo entre estas tres últimas fiestas. Aleluya. Entre Shavuot, porque Shavuot es donde el Ruach HaKodesh desciende. Y vamos en camino allá, vamos en el día 21. ¿Faltan cuántos días? Hasta llegar a Shavuot. Estamos cerquita. ¿Cuántos días? Un mes. Estamos cerca. Aleluya. Más o menos estamos a como un mes de llegar a Shavuot. Después de Shavuot, estamos allí cerquita. Aleluya. Porque después de Shavuot viene Yom Teruah, donde se suena la trompeta, donde se suena el shofar. Y el shofar se sigue anunciando y es la palabra del Creador. Amén. La trompeta que hoy se está sonando es de decirle a la gente, aunque para algunos esto parece algo insignificante, para nosotros tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque esto representa saber nosotros que los sacrificios que hacían en el Mishkan representan a Yahshua. Eso es de gran bendición para nosotros, porque sabemos cómo fueron los procedimientos que se hacían. Amén. Y sabemos que esos mismos procedimientos los hizo Yahshua HaMashiach aquí cuando estuvo acá. Bendito el nombre de nuestro abacados. Bendito es su nombre. Pero aquí esta fiesta nos está mostrando, o más bien este verso capítulo 16 nos está mostrando algo que tiene que ver con Yom HaKippurim, es decir, con lo último, la expiación
que se tenía que hacer, y Yahshua HaMashiach viene por segunda vez por su pueblo, amén. Yahshua HaMashiach viene por segunda vez, amén, ¿sí o no? Aleluya. Y ahora va a venir con las vestiduras, no como sino con las propias vestiduras de él. ¿Ah? De Cohen Hagadol va a venir. Aleluya. Va a venir con las propias vestiduras. Por eso Shaul dice, creo que Yohanan también dice que si a Yahshua lo conocimos de una forma, ya no lo conoceremos más así. Lo conociste así, humilde, sencillo, ya no lo vas a conocer así. Ahora va a venir con todo su ornamentación. Y estará de pie delante de él, ¿quiénes? Los que estén firmes en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Aquí voy cerrando. Entonces, los únicos que podían entrar al lugar Kadosh Kadoshim era nada más y nada menos que los Kohanim, y Yahshua HaMashiach nos dio ejemplo cómo poder entrar a él. ¿Cuántos de los que están aquí han sido sumergidos en el nombre de Yahshua HaMashiach? Amén. Tú puedes entrar. Yo invito a los amigos también para que se sumerjan en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Aquí hay amigos también en esta mañana, o en esta tarde más bien, para que también sean sumergidos, para que puedan entrar, porque así era que ellos entraban. Se lavaban y se colocaban las vestiduras, y esas vestiduras las da Yahshua HaMashiach, el Cohen. ¡Aleluya! ¡Amén! Hermano, ¿dónde compro esas vestiduras? No las van a comprar ni en Temu, ni en Shein, nada de eso, ni en el centro tampoco. Las da Yahshua HaMashiach al momento en que tú obedezcas y te sumerjas en el nombre que es sobre todos los nombres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esto es algo simbólico. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Así que este chivo de Azazel, se hacía una confesión total. Si confiesas con tu boca, hay una escritura que dice así, ¿no? Si confesares con tu boca, ¿que qué? Que Adonai es Elohim, y creyeras en tu corazón que Él se levantó de los muertos, entonces será como salvo. Aleluya. Eso es lo que tienes que hacer. Amén. ¿Sí ve? Que todo esto habla de esto. Después de la muerte de Él nos dio redención a nosotros. Este chivo quedó bisagrado, tirado, maltratado. Yahshua HaMashiach también sufrió los dolores por ti. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, fue lacerado. Y todo eso lo hizo por amor a su pueblo, por amor a ti, por amor a mí. Bendito sea su nombre. Así que esa confesión que fue total cambió toda la historia. Aleluya. A nosotros nos quitó las iniquidades. Todavía a algunos le está quitando las rebeliones, a otros le está quitando los errores, los pecados. Pero lo importante es que estemos en el camino. Si alguien está en el camino, aleluya, y aún está con iniquidades, y si llega a morir, Yahshua HaMashiach dice: la sangre mía, yo soy el abogado de los abogados, y yo te salvo porque tú estás en mi camino. Aleluya, aleluya. Es que esto es poderoso, amén. Es por su sangre, aleluya, que hemos sido acercados hacia Él, como dice Efesios. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Así que en este acto simbólico, aleluya, se iba a una tierra lejos. Yahshua HaMashiach lo sacaron. No, ni siquiera murió dentro de donde Él allí estuvo, aleluya. Sino que tuvo que ser sacado a un lugar que le llamaban ¿qué? La Caravela, ¿sí o no? Era un lugar de muerte. A este chivo también lo tiraban a un despeñadero, lugar de muerte. A ese lugar también se le llamaba Azazel. Por eso decían, y algunos creen que Azazel era el diablo, pero no, era el lugar, también le llamaban Azazel. Llévenlo a Azazel. De esa forma. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Así que ese es simbólico, esto es algo simbólico porque muestra Yahshua HaMashiach. Y decía al comienzo que el evangelio con Torah, hermano, es una gran verajá hermosa. Aleluya.
Si nosotros tenemos el evangelio, aleluya, y confesando y creyendo todo esto que está escrito, entonces vamos a tener la información completa, que eso es lo que les ha pasado a mis hermanitos cristianos, que simplemente solamente le leen el Nuevo Testamento. Ya vino uno que nos salvó, venga, arrepiéntase, busque al Señor y esto, y ahí, algo plano. Pero qué bonito es que le muestre todo esto con detalle para que la persona sepa que lo que hizo él fue grande. Es que cuando usted analiza esto, usted dice, wow, esto es poderoso, esto es grande, esto es algo poderoso, esto no tiene palabra. Aleluya. Así que el evangelio con Torah es una bendición hermosa que la gente necesita tener. Aleluya. La fiesta de Yom HaKippurim, aleluya, se hará en el futuro. Aleluya. Amén. Se hará en el futuro. Yahshua HaMashiach cuando venga, aleluya, Él va a hacer esto. Amén. Aleluya. Porque Él va a entrar, Él es el que va a entrar, porque Él es el sumo Cohen. Aleluya. Y Él va a entrar nuevamente, por segunda vez, porque entró por primera vez. Aleluya. Usted no le da contentamiento, aleluya, porque Él entró, aleluya. Pero va a entrar por segunda vez porque se va a efectuar, aleluya. Este Yom HaKippurim está mostrando el futuro porque Yahshua HaMashiach un día se va a presentar nuevamente y va a decir, estos, aleluya, los redimí con mi sangre, aleluya. Estos son los míos. Así entraba el sumo Cohen la segunda vez por los pecados del pueblo. Ahora Yahshua HaMashiach entra y dice, estos los redimí con mi propia sangre. Bendito su nombre. Bendito su nombre, bendito su nombre. Por eso Pesa era pasar por alto. Fue el primero que hizo él. Lo que hizo él fue un Pesa. Pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia. Y él murió por Asham, dice la escritura. Asham significa la ofrenda de pecado o más bien de culpa que de pronto nosotros no sabíamos. En otras palabras, no sabíamos que pecábamos y Yahshua HaMashiach murió por eso. Ustedes no saben que no guardar Shabbat es pecado. Yo voy a morir por eso. Aleluya. Para pasar por alto los tiempos de vuestra ignorancia. Por eso murió Él y Él se presenta por primera vez. Ahora Él se va a presentar por segunda vez, aleluya, cuando Él redima a su pueblo y Él mismo se presenta. Por eso es que cuando algunos leen el texto donde dice que Él entregará el poder a su Padre y esto y lo otro, y algunos se quedan locos. ¿Cómo así que hay dos? No. Es que en ese momento se efectuará, aleluya, algo, una unificación, la cual la gente va a entender lo que nunca ha entendido, aleluya. Y eso es lo que nosotros vamos a ver un día. ¿Cómo, aleluya? Cuando Yahshua HaMashiach nos transforme. Y al ser transformado, Él entrará y se presentará, porque eso fue lo que hizo Yahshua HaMashiach cuando Él resucita. ¿Qué dice? Que Él se llevó con Él. Dice que no socorrió a la descendencia, aleluya, la descendencia de Adán no la socorrió. No perdonó a los ángeles que pecaron a la manera de transgresión, sino que socorrió a la descendencia de Adán y se los llevó con Él, aleluya, como las preprimicias. Pero ahora nosotros somos Bikurim, somos los que somos de Yahshua, y Bikurim aquellos que van, aleluya, en el momento de la venida de Yahshua, serán los Bikurim. Nosotros estamos esperando a Yahshua HaMashiach. Aleluya, cuando Él venga, nosotros podamos subir, amén. Pero ¿cómo podemos subir? Tenernos vestidos, como Él dice, blancos, resplandecientes. Aleluya, no literal, quizás de pronto tener cualquier ropa, cualquiera persona puede tener cualquier ropa. Está hablando en el Rúa, que tus acciones sean justas. Aleluya, ese es el lino fino, dice la escritura. Eso es lo que papá quiere, aleluya. Dele un aplauso si le daba fuerte para mi rey. ¡Aleluya! Bendito el nombre del que vive. Bendito el nombre del que vive. Así que eso será para el futuro. Pesa es pasar por alto. Y Pesa se hacía cada vez ¿cuánto? Una vez al año, ¿sí o no? Aleluya. Yahshua HaMashiach entró una sola vez a ese lugar, ¿sí o no? Pero cuando entre por segunda vez, aleluya, esto también se va a repetir.
porque todo esto está aquí escrito. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Yom HaKippurim. Aleluya. Dice que Él nos perfeccionará hasta el día de Adonai. Filipenses, aleluya, nos habla de eso. Aleluya. Por eso Yahshua HaMashiach murió violentamente. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Colóquete de pie, tenga la bondad en el nombre de Yahshua HaMashiach. Colóquese de pie. Después de hacer sacrificio por el pecado, ya no hay, aleluya, más que hacer. Yahshua HaMashiach lo hizo todo. Hola por todos. ¿Qué fue lo que hizo Yahshua? Dejó los vestidos allí, aleluya, como decía, ahí en la tumba. Y dijo ahí, lo dejo ahí porque estos no son los míos. Ahora me pongo los verdaderos. Aleluya. Ahora él está vestido como el Cohen Hagadol, el verdadero, así como Aarón hacía. Bendito el nombre del que vive. Nuestro Abacados quiere regalarle a la gente la oportunidad de entrar al lugar Kadosh Kadoshim, no para mirar una figura, sino para mirar a aquel que no se puede ver, como Moisés se sostuvo viendo al invisible. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Cuando este pueblo, aleluya, lo mira por emuná, mira el fiel, aleluya, y lo contempla él. Oh, aleluya, pasa algo en la nefe de la persona. Yahshua HaMashiach quiere que tú lo mires a él, no como una figura. Quizás muchos tienen figura. Ahí hay como 2 cuadras, ahí hay una figura. Tienen un arca así. Y aquellos ahí, pero esa arca es para meterle los diezmos. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Pero Yahshua HaMashiach en esta hora, aleluya, le está dando la oportunidad a la gente de entrar a él. Sumérgete en el nombre de Yahshua HaMashiach para que tus pecados sean perdonados. Cuando tú te sumerjas en su nombre, va a pasar algo. Y es que tu cuerpo va a ser justificado. Tu vida va a ser justificada. Vas a tener las vestiduras Kadoshim. Yahshua HaMashiach te quiere dar vestiduras en esta mañana, en esta tarde, aleluya. Hay poder en Yahshua HaMashiach. Esas vestiduras, aleluya, que tanto has soñado tener, no te la da la religión, no te la da leyendo una Biblia, te la da Yahshua HaMashiach a través de su nombre. Por eso tienes que sumergirte urgentemente antes que sea demasiado tarde en el nombre que existe, en el nombre de Yahshua HaMashiach. ¿Y por qué digo el nombre que existe? Porque todavía ese nombre es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Yud, Hei, Bas, Shin y Ayin, Yahshua HaMashiach. Él existe. Los otros nombres son inventados por Roma. Los otros hombres son inventados por los hombres. Pero hay un nombre que da perdón de pecados. Y es el nombre de Yahshua HaMashiach, soberano Abacados. Agradecemos a usted por tu palabra, Abba. Y por regalarnos la oportunidad de conocerte. Y de saber quién es usted, Abacados. De mostrarte, Abba. Bendito para siempre es tu nombre. Toda Rabá, Baruch Hashem. Toda Rabá, Padre hermoso. Por tu Ruach HaKodesh, por tu palabra, Abacados, que regalas a tus hijos. Y por mostrarnos que aquellos sacrificios te representaban a ti. Pero conocer todo esto es de una victoria hermosa, aleluya. Nuestro cuerpo se eriza en tu presencia, aleluya. Y reconocemos que tú eres el más grande de todos. Aleluya. Yo necesito a mi Yahshua. Lo necesito a mi Yahshua en mi ser. Al andar, al hablar, al dormir y al despertar, lo necesito a mi Yahshua en mi ser.
Yo necesito a mi Yahshua. Yo no sé si usted lo necesita, mi amigo. Lo necesito a mi Yahshua en mi ser. Al andar, al hablar, al dormir y al despertar. Lo necesito a mi Yahshua en mi ser. Capítulo 17 y 18. Yo tengo una enseñanza que se llama, aleluya, es Hechos 15 profundizado, así se llama, Hechos 15 profundizado, y ahí hablo del capítulo 17 y capítulo 18 con profundidad, porque es que no podemos abarcar tantos temas. Es más, de este mismo 16 podemos sacar miles de enseñanzas, muchas que no alcanzamos, pero el capítulo 17 nos habla acerca de no comer sangre. ¿Por qué? Porque la sangre se ofrecía. Era lo que se ofrecía para la redención. El capítulo 18 te habla acerca de los códigos de inmoralidad sexual. Por eso aquí que los que son primos, primos hermanos, sobrinos, no se pueden casar entre ellos. Eso quedó prohibido por la Torá. Hay algunos por ahí que están echándole el ojo a la prima. ¿Sí o no? Entre más primo, más me arrimo. Eso está prohibido por la Torá. No se puede. Cuando hay consanguinidad. Aleluya, porque es hasta la cuarta generación, o sea, de ahí para allá, que no tenga nada que ver con los familiares, no se pueden unir, está prohibido por la escritura. ¿Por qué? Porque puede pasar muchas cosas terribles. Los hijos le va a salir con un ojo así, ¿verdad? Tuerto. O va a salir de pronto sano, pero de pronto sin un riñón. O va a salir estéril. Y por eso es que hay muchas enfermedades y muchas personas sufriendo del corazón, sufriendo de otras cosas, porque algunos se mezclaron entre familias, lo cual está prohibido en el capítulo 18. Es que la gente cree que solamente el capítulo 18, lo que dice Hechos capítulo 15, es solamente no acostarse con una mujer, fornicar y adulterar y ya. No. Eso es profundizado. Le hace capítulo 17 y capítulo 18. Porque todo esto tiene que ver con Harei Mod, después de la muerte. Es decir, para que usted no se muera, necesita hacer lo que dice Yahshua HaMashiach. Hay gente que está muerta literal. Aleluya. Aunque estén caminando por allí, pero están muertos. Amén. Algunos no sabían. Ay, yo me casé con mi prima, yo no sabía. Y el hijo mío, los hijos míos salieron ciegos. Ay, yo no sabía. No. Aquí para adelante, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte. Aleluya. Y hacer lo que dice Yahshua HaMashiach. Para que todo te vaya bien. Y para que esos 4 puntos, los cuales el cristianismo aún ni siquiera los ha profundizado. Porque si profundizaran los 4 puntos, entonces se dieran cuenta que tendrían que irse a la Torá. Porque la Torá te habla de esos puntos. No comer sangre, capítulo 17. ¿Por qué no se puede comer la sangre? Porque es la vida. Y también es lo que se ofrecía. Por eso no se puede comer sangre. Capítulo 18, ahí está todo, ¿verdad? Ya no puede acostar con la mamá, con el tío, con la prima, con la sobrina, nada de eso. Si usted lo hace, usted es un maldito. Usted es una maldita. O sea, está desligado, está feo. Se oye feo, pero realmente es así. Está prohibido por la Torá. Amén. Que el Creador Yuhei Bajei les bendiga y les guarde. Shalom a ustedes, a todos los que estar ahí conectados en el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Dentro de un momento estaremos nuevamente conectados, si el Creador así lo permite, para seguir avanzando y hablando de la Jactará. Amén. Esta Jactará hermosa. Hoy está bueno porque vamos a hablar de Ezequiel capítulo 22. No se lo pierda. Shalom para todos. Yahshua HaMashiach les bendiga. Shalom.